comentarles que lo que les voy a presentar lo presento hoy, pero ahí figuran en pantalla las integrantes también del equipo, y comentarles que tiene que ver con presentar la experiencia que tenemos de trabajo profesional en la Universidad Diego Portales, en un trabajo colaborativo entre la Dirección de Género y la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente de la universidad, que tiene que ver con cómo hemos trabajado el último tiempo el esfuerzo institucional para incorporar la perspectiva de género en los procesos de innovación curricular que tiene la universidad. Esperen que no me está pasando. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí la colega ya, digamos, lo señaló a partir de su investigación. Sabemos que acá hay un desafío muy importante, por un lado, porque efectivamente las personas manejan poco, conocen poco acerca de la perspectiva de género, pero nosotros agregamos que también hay un desafío profesional, es decir, nosotras venimos trabajando desde el 2019 de manera sostenida en esto, y aunque hay bastante investigación autónoma por parte de académicos y académicas que trabajan diagnósticos, perspectivas, percepciones, etcétera, hay bastante menos sistematizado respecto a los esfuerzos profesionales institucionales, ¿no? Iniciativas centralizadas en las universidades respecto de cómo avanzar en esto. Así que nosotras creemos que esto que estamos haciendo al interior de la universidad, que tiene por supuesto un montón de falencias, pero que sí que es un aporte para pensar estos procesos de trabajo más sistemáticos al interior de la universidad. Así que lo que les voy a compartir tiene que ver con la experiencia que hemos tenido sostenida de trabajo del 2019, tiene que ver con cómo aprovechamos los ciclos de innovación curricular que las carreras siguen, digamos que son el ciclo de años que debe pasar para que todas las carreras tengan que hacer su proceso de innovación. Ahí insertamos un diagnóstico desde la perspectiva de género para que sirva como insumo, y algunos hallazgos de la sistematización que hacemos. En este caso, hemos en estos años alcanzado a revisar, porque han pasado por este proceso 28 de las 39 carreras que tenemos de la formación de pregrado en la universidad. Así que eso es un poco lo que les vamos a compartir. La metodología en general de lo que hacemos tiene que ver con todo esto que está en pantalla. Yo no voy a alcanzar a presentar todo, voy a seleccionar una parte, pero contarles que hacemos un análisis documental de las resoluciones de los planes de estudio vigentes, pensando que la carrera va a entrar en su proceso de diagnóstico. Por lo menos desde el Departamento de Género, la Dirección de Género, revisamos el plan de estudio vigente y todos los programas de asignatura vigentes, las 30, 35, 40, 45 asignaturas obligatorias y o electivas, y hacemos una revisión de la referencia explícita a nivel de contenido a temáticas de género, feminismo, desigualdades, violencias, cualquier concepto proxy a la temática de género. También desde la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente se hacen encuestas a estudiantes, a docentes, a personas egresadas, a empleadores de muchas temáticas. Entre ellas se incorporan algunas preguntas específicas a temáticas de género. Hacemos revisión de literatura que incorpore perspectiva de género en estas áreas disciplinares, y hacemos un trabajo de sistematización de las notas de campo, porque en este proceso de conversar con las carreras y los comités curriculares pasan muchas cosas, nos dicen muchas cosas. Esto que decía la colega de la desestabilización subjetiva lo vemos, entonces también tenemos sistematizado esto. Lo que yo les voy a compartir ahora es un pedacito, son algunos resultados cuanti y cualitativos de este análisis de los planes de estudio y de los programas de asignatura, y el resto será para otra ocasión poder profundizarlo. Sobre esta experiencia formativa de la carrera que implica esta revisión documental, es decir, cuál es la propuesta, cuál es el proyecto que existe hoy. Nosotros hacemos un diagnóstico de eso para entregar al comité curricular insumos que no van tanto en la línea de decirle todo esto está mal, sino más bien de decirle miren todas las oportunidades que tienen, ¿no? Tratamos de ir articulando y generando ejemplos, sugerencias, y el comité curricular siempre tiene autonomía para eventualmente definir el grado de incorporación que va a realizar. Así que son, como les decía antes, sobre 28 carreras. Esto es un universo aproximado de 1000 programas de asignatura, y ustedes ven en pantalla, la Universidad de Portales tiene variedad de facultades, así que este universo de carreras, una gran mayoría están en el área de las STEM, después en ciencias sociales y jurídicas, y un grupo menor de carreras del área de medicina y de salud. Estos son los resultados cuantitativos de esta revisión, insisto, no del plan de estudios innovado, sino de lo que ingresa. Ahí ustedes van a ver que está el total, y hay, por supuesto, y esto es esperable, diferencias respecto de las
las áreas disciplinares. Esto es a nivel de programas de asignatura. En nuestra estructura de programa hay un descriptor, que es ese párrafo que explica el objetivo general de la asignatura, resultados de aprendizaje y contenidos, y monitoreamos el uso del lenguaje en el programa. En términos de incorporación de perspectiva de género, lo más significativo es descriptor, resultado de aprendizaje y contenidos, pues tienen que ver con el abordaje disciplinar, ¿no? El lenguaje sabemos que es muy importante, sin embargo, un programa puede estar redactado en un lenguaje perfectamente inclusivo y no tener ninguna perspectiva de género en lo que está enseñando o cómo lo está enseñando, pero igual nos parece importante. Así que ustedes verán que los porcentajes son bastante conservadores. Nosotros no definimos un porcentaje objetivo. Nuestra lógica no es debe superar el 50, el 80, el 90, porque la verdad, quién sabe, hay cuestiones que no son tan medibles a nivel cuantitativo, pero sí es útil tener estos porcentajes porque sin duda que son porcentajes bajos. A mí me parece que en toda la universidad que haya solamente un 9% de contenidos, me da la impresión así en general que no es muy razonable. Debiera haber más, esa es nuestra expectativa. Y si vemos diferencias disciplinares, evidentemente en humanidades, ciencias sociales, pedagogías, bastante más fácil, y estas incorporaciones se han dado de manera orgánica, es decir, no ha habido en este caso un acompañamiento, un esfuerzo institucional, sino que las mismas carreras, así como han innovado, incorporado en otras temáticas que consideran de interés, lo han hecho, a diferencia de las áreas más STEM, y en el caso de salud, que a mí me parece que es, yo soy de la psicología, que es un porcentaje preocupante porque uno pudiera asumir que, al igual que las áreas de humanas y sociales, podrían haber tenido un poquito más de incorporación. Ese es el resultado a nivel cuantitativo. Comentarles que antes de comenzar estos procesos de innovación curricular, solo el 3% de las carreras que revisamos, es decir, una de todas las carreras, incluía alguna referencia explícita a perspectiva de género en su perfil de egreso, ¿no? En este documento que dice quien egresa a la carrera D sabrá hacer todo esto, tendrá estas competencias, solamente una carrera lo incluía. Producto de este proceso que venimos trabajando en el 2019, recordemos pandemia mediante, todo se hizo un poquito más lento, empezaron a implementarse los planes innovados desde el 2023, aquellos en los cuales tuvimos una participación entregando insumos. Así que ahí ustedes ven en pantalla, hubo 5 carreras que implementaron planes nuevos en el 2023, 6 carreras que lo hicieron en el 2024, y ya con esas carreras innovadas respecto al total, aumentamos a referencias o incorporaciones a perspectiva de género en el perfil de egreso a un 13%, y estamos estimando que con lo que vemos que se está trabajando en este año y lo que va a surgir el año que viene, vamos a lograr alcanzar el 20%, y todavía nos falta completar evidentemente el ciclo completo de las carreras. Esto lo que quiere decir es que hay algunas carreras que lo han incorporado de manera significativa: obstetricia, medicina, psicología, por dar algunos ejemplos, y otras carreras que lo han incorporado de manera bastante más acotada. Y eso, como les decía antes, tiene que ver con la autonomía que tiene el comité curricular. Nuestro desafío es hacerlo lo suficientemente sencillo, interesante y motivante para que lo puedan hacer. Lo que la universidad tiene el compromiso de hacer es entregar este insumo de diagnóstico. Eso forma parte de nuestro plan estratégico. Es decir, la institución se ha comprometido a entregar diagnóstico con perspectiva de género, sin embargo, no ha incorporado, y a mí me parece que eso está bastante bien. Es decir, hacer estas innovaciones curriculares a punta de reglamento puede ser complejo, porque puede quedar en el papel y claramente no traducirse en nada en la sala de clases. Sobre todo si pensamos que hay personas que consideran que el feminismo es radical, ¿no? Como decía la profesora, la académica antes. Y para cerrar, comentarles ahora más bien algunos desafíos que son más cualitativos, que tienen que ver con estas notas de campo, este proceso de reflexión respecto de cómo se van dando las conversaciones, qué inquietudes surgen, qué dudas surgen, cuando las carreras nos comparten estos borradores. También es interesante ver cómo de todo el diagnóstico que les damos, qué decodifican y qué terminan incorporando. Eso también nos da una chance en algunos casos de hacer nuevas retroalimentaciones, porque en muchas ocasiones nosotras transmitimos algo que consideramos que es complejo, rico, interesante, y a veces se simplifica en exceso, ¿no? Entonces, estas son algunas de los desafíos que me gustaría compartir, que son 3. Por un lado, condiciones institucionales, algunos desafíos para el rediseño y algunos desafíos para el monitoreo, que es lo que estamos ahora este año empezando a trabajar, ¿no? Las carreras que han innovado, tratar de ver qué está pasando en las salas de clase, más allá de lo que está diseñado a nivel de papel. En términos de Disculpa, desafíos, Mariana, sí, disculpa, queda sí. un minuto, por si acaso. Uy, bueno, vamos a ver cómo lo hago. En términos de desafíos de condiciones institucionales,
Hay algo que es específico de esto, que en términos de los acompañamientos curriculares hay un foco más en el cómo que en el qué. Es decir, es extraño para las carreras tener personas que les estén de alguna manera opinando, colaborando en términos de contenidos disciplinares. Eso genera algunas resistencias específicas. Y después se dan las resistencias habituales que también la colega mencionó antes, ¿no? Cuestionar, relativizar, decir que esto tiene más que ver con compartir ideológicos que con las disciplinas. Así que ahí hay un trabajo que hay que hacer de explicar en qué medida esto es pertinente a nivel epistemológico. Algunas simplificaciones, algunas carreras que descubren un montón de diversidades importantes, entonces en vez de hablar de género o de algunas categorías específicas, usan el concepto de diversidad, que nos parece que eso lo simplifica y lo licúa un poco el abordaje. También la comprensión de que abordar género es hablar de mujeres, o redactar en lenguaje no sexista, o cautelar la paridad en la bibliografía, todos temas importantes, pero no garantizan en sí una mirada epistemológica con perspectiva de género. Y otra simplificación es cuando se reduce esto a tener un compromiso de que las personas que van a egresar a determinadas carreras van a ser personas respetuosas y que no discriminen. Insisto, algo muy importante, pero lo importante es que aprendan cómo pensar, cómo reflexionar y cómo ejercer la profesión con perspectiva de género, y eso no es solamente no discriminar. Y por último, algunos desafíos para el monitoreo, que tiene que ver ahí según la estrategia que haya incorporado la carrera. Hay carreras que transversalizan, es decir, hay una gran cantidad de asignaturas que uno puede identificar que son ese lugar donde se van a trabajar estos contenidos, estas habilidades, y hay otras que hiperfocalizan con asignaturas muy específicas. Y en términos del monitoreo también es importante pensar dónde vamos a hacer el acento, si en el ciclo inicial, en el intermedio o el final, sobre todo porque en algunos casos las carreras equiparan la perspectiva de género a la especialización. Y más bien eso es contrario al sentido de lo que nosotros queremos transmitir. Nosotros pensamos que esto es algo, habilidades básicas, que deberían más bien trabajarse inicialmente y no dejarlas solamente para el ciclo de especialización. Y por otro lado, esto también tiene que ver con esto cierro, con algunas tensiones profesionales, que en este trabajo estamos confluyendo personas expertas en el trabajo curricular, personas expertas en género y no necesariamente personas que tengan un manejo transversal y profundo de ambas dimensiones. Entonces también se generan algunas tensiones, ¿no?, respecto de quiénes tenemos incumbencia para poder trabajar en estos procesos de monitoreo curricular. Bueno, y ahí están las referencias y con eso cierro. Gracias.